Gente, hoy es un día especial. Hoy vamos a reaccionar a 50 curiosidades que no sabías de mi país. ¿Cómo estás, uruguayo? No cuenta camiseta de Uruguay. ¿Sos primo de Fabio Uruguayo? Me olvidé que era uruguayo. Estos se quieren ir todos bañaditos, boludo. Miren, muchachos, si queremos ubicar a Argentina en el mundo, está bastante fácil. El país que tiene la ciudad más austral, es decir, más al sur del mundo. ¿Por qué no digo que es el país más al sur del mundo? Tenemos un problema con Chile. Mirá, acá Chile me está cagando con estas islas. Hasta acá llega Tierra del Fuego. Ushuaia, si quieren se lo pronuncio como se debe pronunciar, Ushuaia, es la ciudad más al sur del planeta. Pese a que los chilenos fundaron Puerto Williams, que es este lugar acá, simula ser una ciudad. Yo cuando fui para Ushuaia hicimos un recorrido en catamarán y pasamos por Puerto Williams. La idea es que ellos se quieren apropiar del título de la ciudad más al sur del mundo, pero en principio no podían, porque los chabones vieron que es un pueblito esto, es muy chico. ¿Y qué pasa? Tengo entendido, en Chile modificaron una ley para que Puerto Williams entre dentro del concepto de ciudad para poder ganarle a Ushuaia ese puesto. Fíjense, hasta en los que no quieren ganar. Pero bueno, vos vas a Ushuaia y todo lo que veas, todo el merchandising es bienvenido al final del mundo y todas esas cosas. Australia quiere decir sur, y puede ser que sí. Etimología Australia proviene del latín australis, que significa del sur o meridional. Si la Tierra es plana, ¿quién determina qué es norte y qué es sur? Esa pregunta estaba muy bien fría. Vos tenés que saber que el bien y el mal no existen. Son construcciones del poder. Es decir, quien tenga el poder va a decir qué es el norte y qué es el sur. No sé por qué el norte está asociado a que es el camino correcto. Pero si nosotros damos vuelta al mapa, Argentina está al norte, papá. ¿Se dan cuenta, no? Mateo, ¿qué te hace de geográfico si por la geografía no hiciste nada? Si la Tierra es plana, ¿quién determina el norte y el sur? El culo de Positrola. Uf, tan fuerte hoy el chat. Argentina lo tenemos al sur del hemisferio sur, al sur de América, a la América de verdad, no la América estadounidense que solamente comprende Estados Unidos, sino la América de verdad. ¿Qué podemos decir de Argentina con respecto a sus países vecinos? Tenemos 5 países limítrofes, gente, se lo tienen que saber de memoria: Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay. Todo pegadito. De todos los países con los que se rodea Argentina, tiene cambios en los acentos. Argentina es un país que tiene a su derecha una tremenda salida hacia el océano Atlántico y no tenemos salida hacia el océano Pacífico, si querés, por Tierra del Fuego acá. Pero ¿sabes la cantidad de frío que hace por otro lado, no? ¿Sabes el quilombo que es transitar por acá con un barco sin que se te rompa entero? Según la política argentina y mundial, una parte de Antártida le pertenece a Argentina. Eso lo tienen en el primer video subido a este canal. Tenemos las maravillosas y hace poco vueltas a reconocer Islas Malvinas en su parte sur a la derecha. Muy bien, pasamos a los 50 datos. Ya que a Argentina le cuesta ganar algunas cosas que tienen que ver con lo económico, podemos vanagloriarnos de cosas como, dentro de este maravilloso mapa de todos los países del mundo, si nos pasamos Rusia, China, Canadá, Brasil, Estados Unidos de América, Australia, India, octavo país más grande del mundo, Argentina, papá. 2.700.000 kilómetros cuadrados. Cantidad de población, creo que el último censo había tirado algo de 47 millones de habitantes. Podemos quedarnos con ese número, no está para nada mal. Tuki. Bueno, vamos con el video. En primer lugar, algo curioso de este país es su nombre, pues la República Argentina debe su nombre al Río de la Plata. Algo de plata era, ¿no? El dominio español, este territorio era el virreinato del Río de la Plata. Ya saben, un sinónimo de plata es argento y argentino sería plateado. Esta relación con la plata se debe a una leyenda en la época de la conquista, que decía que a través de este río se llegaba a una montaña llena de este metal precioso. Esta montaña terminó siendo el Cerro Rico de Potosí, ubicado al norte de este virreinato. La Argentina es el octavo país más extenso del mundo y el país de habla hispana con mayor territorio. Por esta razón tiene ecosistemas muy diversos, como altiplanos, bosques tropicales, llanuras pampeanas, estepas patagónicas, montañas con nieves perpetuas, campos de hielo, desiertos y bosques templados. Pidan nomás, pidan que tenemos. El cementerio de la Recoleta es uno de los cementerios más famosos y visitados del mundo, con cientos de personajes de renombre mundial sepultados ahí. En el oeste de este país se encuentra la cordillera. Este chabón me está tirando los datos sin enumerarlo, yo no sé cuándo frenar, bro. De los Andes, que es la más larga del mundo. La República Argentina es el segundo país con mayor parte de esta formación montañosa en su territorio, solo por detrás de Chile. De hecho, la montaña más alta del continente americano, la Aconcagua, está
¿Dónde tenemos la Aconcagua, gente? Situada en la provincia de Mendoza. Además, el nevado Ojos del Salado, que está entre la frontera de Argentina y Chile, es el volcán. Che, ¿quién de este chat le pinta pegar un entrenamiento y escalar la Aconcagua? Avisen. Y arrancamos, hacemos un grupito. Yo sí me pago. No, ¿por qué pagar, boludo? Es por el orgullo de ser argentino y escalar la puta montaña más grande de tu país. El más alto del planeta. Y de los 10 picos más altos de todo el continente americano, 9 están en la Argentina. La Argentina es un país austral. De hecho, se encuentra a tan solo 1200 kilómetros de distancia del Círculo Polar Antártico. Por esta razón, los campos de hielo continentales no polares más extensos del hemisferio sur, los campos de hielo patagónicos, pertenecen a este país y a Chile. El jardín japonés de la capital argentina, con una extensión de 3 hectáreas, se ha posicionado como el jardín japonés más grande del continente americano. Aunque el oeste de este país es muy montañoso, al este casi no hay montañas. Y de hecho, las tierras bajas argentinas, mejor conocida como la Pampa Argentina, es su área más poblada. Incluso en estas zonas llanas es donde se ha desarrollado con mayor éxito. ¿De qué parte del país está hablando acá? De lo contrario al oeste. Está hablando del este del país. ¿Qué hay en el este del país? Mientras Río, carajo. La industria agropecuaria. La Argentina es el país latinoamericano con más laureados en los premios Nobel, con 5 en total, 2 en medicina, 2 de la paz y 1 en química. 5 premios Nobel, eso ya lo habíamos visto cuando hicimos el reto de las 100 preguntas sobre Argentina. En el noroeste argentino se encuentra el gran altiplano andino, donde hay una gran cantidad de lagos salados y salares, que forman parte del Gran Triángulo del Litio, que junto a Bolivia y Chile concentran las mayores reservas de este mineral en todo el mundo. Este elemento... Cuando estaba en auge el litio, todos nos querían en el norte. Nunca se habló tanto del norte argentino hasta que apareció el litio. Ahora bajó el precio internacional, bueno, sí, tranquilo, se lo están repartiendo ahí calladito, que te bajo el Ethereum, toda la ola. Tiene una gran importancia para la industria electrónica, porque a partir de él se fabrican baterías para todo tipo de dispositivos digitales. El obelisco de Buenos Aires, de 67.5 metros de altura, es un ícono de la capital argentina. Fue construido en el 1936 con motivo del cuarto centenario de la llamada Primera Fundación de Buenos Aires por Pedro de Mendoza. Buenos Aires fue medio complicado, lo tuvieron que fundar 3 veces. Argentina es, junto con Chile, los únicos países de Latinoamérica que poseen fiordos. En el caso argentino se encuentran en la isla de los Estados y en sus islas en disputa, las Malvinas y las Islas Sándwich del Sur. No puedo irme de acá sin saber lo que es un fiordo. O sea, soy argentino. Solamente 2 países de Latinoamérica tienen fiordos. ¿Cómo no voy a saber lo que es un fiordo? Un fiordo es un valle profundo y estrecho con forma de U que fue formado por la acción de un glaciar y que luego fue inundado por el mar. Características principales. Tiene paredes muy empinadas o acantilados a ambos lados. El agua del fiordo es salada porque se conecta directamente con el océano. Suelen ser muy profundos. Se encuentran comúnmente en regiones frías o montañosas donde hubo glaciaciones como Noruega, Chile, Nueva Zelanda, Canadá, Escocia. No está, no sé por qué se lo olvidaron si era el más importante, pero Argentina también está dentro de ese listado. Un fiordo es un traviolo, un tribilín, un travieso, un comunero. Sos tremendo fiordo. La Patagonia es el área geográfica más extensa de la Argentina. En ella se pueden encontrar una gran cantidad de paisajes increíbles, sin embargo también es una de las menos pobladas. Se divide en 2 sectores, la Patagonia Oriental, que es una meseta árida de gran extensión, con algunos valles muy fértiles, y la Patagonia Occidental, que es un área boscosa y montañosa, con una gran cantidad de lagos y glaciares. Muchachos, ustedes que están en el chat y son jóvenes, necesitamos poblar la Patagonia. Se la van a apropiar a otra gente. Bueno, no, vamos a terminar hablando inglés en esos lugares. Va a ganar China el poder mundial y nosotros vamos a estar aprendiendo inglés. Estamos errados. El Gran Bajo de San Julián, ubicado al este de la provincia de Santa Cruz, con 107 metros de profundidad, es... Usted se encuentra en Gran Bajo San Julián. Mira, ya le pusieron un pedazo de lugar de Argentina a Julián Álvarez. Qué país que somos, ¿no? Qué manera de reconocer a los jugadores de fútbol, ¿no? Te pone las coordenadas, recontradoxiado te fuiste. Alguien firmó Ghetto Stylers, no sé qué. Es la mayor depresión geográfica del continente americano y del hemisferio sur. Este es el país... Che, Mateo, por favor, saca ese texto de la pantalla. Soy bostero y me da miedo. Entiendo. Pero cuando pongo un texto, vos si querés podés cerrar los ojos y yo te lo leo. País hispanoamericano con más centrales nucleares, con la central Atucha 1, Atucha 2 y la central Embalse. ¿Alguien acá está en contra de la energía nuclear? Ponga el lugar y nos recabamos trompados, aviso nomás. 3 Atucha tenemos, muchacho. Este país tiene muchísimas maravillas naturales. Ya lo sé, loco. Como el glaciar Perito Moreno, que tiene un frente de 4.5
7.5 kilómetros de ancho y un espesor de 60 metros. Mirá ese cacho de fiordos. Las cataratas del Iguazú, que es una de las 7 maravillas naturales del mundo. Che, yo fui a Catarata del Iguazú y no me generó mucho las cataratas. Capaz porque era tan chico y no valoraba la vida, o porque es agua cayendo, no sé. Y que comparte con Brasil, y los esteros de Liberá, que son un Este lugar dicen que está buenísimo. Me gustaría conocerlo. extenso humedal que abarca una superficie aproximada. Boludo, tenemos un pantano de esos que ves en Estados Unidos y toda la bola. Tenemos un pantano con... ¿Estos que son dinosaurios? Con cocodrilo y lagarto y toda la bola. Aproximada de 12.000 kilómetros cuadrados. La Argentina también es el país con la mayor cantidad de bases antárticas, con 7 bases permanentes y 6 de verano. Estamos conquistando, de a poquito, estamos logrando poblar la Antártida. Porque ningún lugar del mundo merece no tener un argentino con el presente. Los Andes argentinos se puede encontrar una gran cantidad de ruinas prehispánicas monumentales, desde impresionantes ciudades nativas como la ciudad de Tástil, hasta monumentos construidos por los incas en su expansión al sur, como Pucará de Aconquija. Nice. La Argentina posee gigantescos reservorios de agua dulce, el acuífero Guaraní, que es El acuífero guaraní. Desde la época de la escuela hablábamos de que tenemos que cuidar el acuífero guaraní, muchacho. Igual vos lo ves ahí en el mapa y pensás que se ve por arriba, pero entiendo que un acuífero es algo que está por debajo de la tierra. es uno de los más grandes del mundo y es compartido con Brasil, Paraguay, Uruguay y el campo de hielo patagónico sur y lagos patagónicos compartidos con Chile. Uno de los trenes más altos del mundo atraviesa la frontera entre Argentina y Chile, el tren de las nubes, que ¿Cómo podemos tener uno de los trenes más altos del mundo? ¿Cuánto va de video? 4 minutos de 14 y ¿cuántas cosas de las top ranking del mundo tenemos? alcanza una altura máxima de 4.200 Estoy pensando la gente extranjera viendo este video después en YouTube. ¿Cuánto creen ustedes que va a durar la gente extranjera viendo un chabón que frena cada segundo el video para decir lo orgulloso que está de su país? De manera ya hasta irracional. 20 metros sobre el nivel del mar. El mar Chiquita o Ancenusa es el lago más grande de este país y presenta una alta salinidad. Se encuentra en el noroeste de la provincia de Córdoba y tiene una superficie aproximada de 7.900 kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en el cuarto lago más extenso de Latinoamérica y uno de los lagos salados más extensos del hemisferio sur y el hemisferio occidental. O sea, es un lago que tranquilamente podría ser un río. Este país es el más visitado de toda América del Sur, con ¿Cuál? más de hemisferio occidental. Este país es el más visitado de toda América del Sur, con más de 7.4 millones de turistas al año, lo que lo convierte en el cuarto país más visitado del continente americano, solo por detrás de Canadá, México y los Estados Unidos. Por ahí la única cagada de cuando la gente viene a Argentina y dice que conoció a Argentina es que vienen y se quedan en Buenos Aires y piensan que por conocer Buenos Aires, que es una gran ciudad, conocen Argentina. Y no es así, muchachos. Tienen que conocer, mira, de 23 provincias tenés que conocer, bueno, Ciudad de Buenos Aires, obvio, alguna del norte al oeste, otra del norte al este y el sur. Y sí, tenés que conocer por lo menos, y capaz que irte a Córdoba. Córdoba todavía yo no conozco ciudad de Córdoba, pero es otra ciudad grande. Tenés que conocer por lo menos 5 ciudades para decir conocí a Argentina. Si no, Argentina es uno de los países de América que más guerras ha tenido durante su historia. Entre ellas destacan sus guerras civiles, conflictos contra imperios como el español, el francés, el británico o países que ya no existen como tal, como la Confederación Perú-Boliviana o el Imperio del Brasil. Confederación Perú-Boliviana, mirá cómo lo bajamos, ya ni existen. E incluso una guerra moderna contra el Reino Unido, la Guerra de las Malvinas. José de San Martín es considerado el padre de la patria argentina, además de ser conocido en Latinoamérica como el tercer libertador, pues su participación fue importante en el proceso emancipatorio de países como la Argentina. Había un partido político todo rarísimo en un momento. Tenía la teoría de que San Martín, para poder liberar Perú, lo que hizo fue atravesar la cordillera de los Andes y del lado chileno había un cargamento de británicos que lo iban a asistir, le iban a dar ropa, comida, asistencia y además para mantenerlos vivos. Y de ahí en adelante iba a estar más fácil, digamos, seguir con la campaña. Chile y Perú. Hacia finales del siglo XIX y principios. Porque la idea siempre fue que los españoles no se queden con esta parte del mundo. Entonces siempre estuvo la presencia de Inglaterra tratando de sacarle poder a España. Pero cayeron solitos, después apareció Napoleón y ya fue. A principios del 20, la Argentina se convirtió en uno de los países más ricos del mundo, dejando atrás incluso a Estados Unidos, Bélgica, Reino Unido, Nueva Zelanda. ¿Cómo sacarían las estadísticas en el año 1895? Yo lo que me pregunto es cómo sacaban estadísticas ya desde ese año.
Porque ahorita es fácil sacar estadística, la Big Data, toda la bola. ¿Cómo hacían en esa época, boludo? Para decir que éramos el mejor país del mundo en lo económico. Nueva Zelanda y muchos más. Es por esto que históricamente es uno de los países que ha recibido mayor inmigración europea. Europa estaba en guerra, estaba complicado ahí, se cagaban a trompada entre ellos, no se querían mucho. Argentina estaba pum para arriba y se vinieron a poblar este país. Menos mal, porque si no era por la inmigración europea, muchos acá no estaríamos, ¿no? Pero cuestión que de pasar a ser la prosperidad en adelante, tuvimos 6 golpes de estados que gracias a Dios todavía existe Argentina entera. De la Argentina, Uruguay y Brasil pasa el pasillo de los tornados, que es el área con mayor incidencia de tornados de todo el hemisferio sur. Mirá, tenemos una parte parecida a Florida y Estados Unidos. El desierto patagónico es el octavo desierto más grande del mundo, el más extenso del continente americano y el segundo desierto de invierno frío más grande, solo por detrás del desierto de Gobi. Desierto patagónico. Ustedes cuando quieren ir desde Buenos Aires hasta Neuquén, es decir, atravesar el país de un punto al este hacia un punto al este, tienen que pasar por La Pampa. Y La Pampa es todo un desierto, creo que la ruta está bastante bien, pero es todo un desierto en el cual no hay nada para ver más que el mismo paisaje durante horas y horas. La capital argentina es la ciudad de Buenos Aires, que es además el centro económico y financiero del país. Con una población metropolitana de más de 15.5 millones de habitantes, es la tercera urbe más poblada de Latinoamérica, solo por detrás de Ciudad de México. O sea, 15 millones de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más los que está a su alrededor, porque Ciudad Autónoma creo que tiene 5 millones, me parece. Y San Paulo. En este país se inventaron muchas cosas. Entre ellas están los primeros colectivos del mundo, el bolígrafo o lapicera, el sistema de huellas digitales, el bypass cardíaco, el bastón para invidentes, el primer avión a reacción fabricado en Latinoamérica, el sifón de soda, el primer helicóptero eficiente. El sifón de soda, boludo. O sea que me guste tanto la soda es voluntad heredada de quién sabe qué inventor. Capaz que fue Don Drago. El primer amortiguador hidroneumático. No, tenemos el primer amortiguador hidroneumático del mundo, vieja. No tenía ese datazo, ¿eh? El mundo, la tapa de rosca degollable, el semáforo para ciegos, el método de conservación de sangre humana para uso diferido, la holofonía, el Magic Click, los largometrajes de animación y la raza de perros dogo argentino. La Argentina me llena de orgullo el dogo argentino. Argentina fue el primer país latinoamericano en tener en órbita un satélite geoestacional de construcción propia, el ARSAT-1, y había gente que no estaba a favor del ARSAT, muchachos. Había gente que no quería que nosotros tengamos un pedazo de propiedad en el espacio. Desde el año 1990 ha puesto en órbita más de una decena de satélites. La Argentina y Chile son los países donde más nieve cae en toda América Latina, razón por la cual tienen las mayores pistas de esquí de la región. En la Argentina se encontró al dinosaurio más grande de la historia, el Patagotitan majorum, al segundo más grande, el Argentinosaurus, al ave más grande de la historia, el Argentavis magnificens, y los restos fósiles más antiguos hasta la fecha, los de Leoraptor lunensis. Existe tierra de dinosaurio, muchacho. Sobre el significado de la bandera argentina. Sin embargo, la versión más aceptada es que tiene los colores celeste y blanco porque estos colores representan a la dinastía de los Borbones, la casa real que gobernaba el Imperio Español y había sido derrocada por Napoleón Bonaparte. Este tipo investigó bien, porque no mucha gente habla de eso. Algunos dicen que es azul y blanca por el cielo y bueno, está el sol. Podemos deducir que nuestra bandera es una bandera borbónica. Por esta razón se creó la primera Junta de Gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata. El sol de su bandera es el Sol de Mayo, que representa la revolución del 25 de mayo de 1810. La avenida 9 de Julio es considerada la avenida más ancha del mundo, por tener 16 carriles y dividir la ciudad de Buenos Aires de norte a sur. Debe ser una de las más peligrosas del mundo, eso, ¿no? Debe estar India después. Argentina es uno de los mayores graneros del mundo. Sus mayores exportaciones están centradas en la industria agropecuaria. Productos como el maíz, el trigo, la soya y las carnes vacuna, porcina y equina son los más exportados del país. La red de subte de Buenos Aires es la más antigua de toda Latinoamérica. Inaugurada en el año 1913, 1913 y ya teníamos un sistema de subterráneos en esta parte del mundo. Tan solo superada en antigüedad por los metros de Nueva York, Boston y Filadelfia. La comida argentina es una mezcla de las gastronomías de España, Italia, criolla e indígena. Entre sus platos más representativos podemos mencionar el bife de chorizo, la milanesa napolitana. No, que estoy sin comer, papi, pará. Las empanadas en sus distintas preparaciones, el choripán, el locro, el matambre, las tortas fritas, los ñoquis, el mondongo, el puché.
Lo dijo. Lo habrá dicho por meme, ¿no? Mondongo. Pero la polenta, los sorrentinos, los guisos y el asado en sus distintas presentaciones. En cuanto a los postres, no se deben olvidar los tradicionales alfajores, la chocotorta y el No, ¿cómo me vas a poner la chocotorta? Seguro encima este chat es todo pro chocotorta, estoy seguro, boludo. dulce de leche. Y también debe mencionarse el mate, el vino y el fernet, sus bebidas. ¿Saben que el varietal Malbec, es decir, todos los vinos se hacen con uvas? Había una uva que se llama Malbec, que cuando hacían vino, la cultivaban en Francia para hacerla vino, salió un vino muy feo. Entonces pasó a ser como una uva que no se usaba. Cuando la plantaron en el mejor país del mundo, el Malbec pasó a ser el vino insignia de este país. Más representativas. Se cree que la bandera argentina ha sido una inspiración para las banderas de los países centroamericanos. No me extraña. Pues las Provincias Unidas de Centroamérica tuvieron una gran influencia de la gesta independentista de las Provincias Unidas del Río de la Plata. La Argentina no tenía ese dato. Ha ganado 3 Copas Mundiales de Fútbol. Ese dato sí lo tenía. Una en Buenos Aires, el 25 de junio de 1978. Otra en México, Distrito Federal, el 29 de junio de 1986. Y la última en Doha, Qatar, el 18 de diciembre del 2022. En la Argentina hay una gran variedad cultural, por lo que en este país hay una gran cantidad de géneros musicales tradicionales y danzas folclóricas. Los más típicos tenemos todos los personajes, boludo. Tenemos todas las melodías por cantar acá. son el tango, el chamamé, la chamarrita, la milonga, el triunfo, el malambo, la cueca cuyana, la chacarera, la samba y el carnavalito. Tómate una gota de chamamé, una sobredosis de chamamé. En la República Argentina se encuentra la muestra de arte rupestre más antigua de Sudamérica, la Cueva de las Manos, ubicada en el profundo cañadón del río Pinturas. Se cree que fue pintada en el 7300 a.C. Para, ¿esto está en Argentina? ¿Alguien sabe en dónde queda eso? El río Pinturas se encuentra en la provincia de Santa Cruz, al sur de Argentina, en plena Patagonia. Es conocido no solo por la belleza natural, sino también porque atraviesa un área muy famosa, la Cueva de las Manos. Nice, boludo. No sabía que esto era en Argentina. El dato que me llevo. A Santa Cruz tengo que ir a hacer trekking a Santa Cruz. No sé qué temporada es la mejor, seguramente cuando no haya tanta nieve, si no palmaría nadando nieve. Un motivo más por el cual ir. Una de las curiosidades geográficas más interesantes de la Argentina se encuentra en su frontera con Chile. Ambos países, que son extremadamente largos en proporción a su superficie, comparten una frontera que se divide por las montañas más altas de la cordillera de los Andes, lo que le da una longitud de al menos 5.150 kilómetros y la convierte en la tercera frontera internacional más extensa del planeta, solo por detrás de la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Mierda que está largo esto, ¿no? De acá hasta acá. Ahí habrán cortado en la mitad de los ríos o lagos, lo que sea. Che, fíjense lo que es Canadá. Canadá había leído el dato que era el país con más lagos del mundo. Si lo mirás así a simple vista, ves agüita estancada por distintos lugares. La frontera entre Estados Unidos y Canadá y la de Rusia y Kazajistán. Claro, Rusia, país más largo del mundo, atraviesa Asia todo a lo largo, es decir, en forma horizontal, y Kazajistán, que es otro país bastante grande, tiene semejante frontera. Kazajistán. La Catedral de la Plata es la iglesia más grande del país y una de las más grandes de América Latina. Semejante estilo gótico, ¿no? Está todo ciudad gótica ahí, mira. De México y Brasil. La red ferroviaria argentina, con 47.000 kilómetros de vías, llegó a ser una de las más grandes del mundo. 47.000 kilómetros de vías, es una banda eso. Y sigue siendo la más extensa de Latinoamérica y la octava más larga del planeta. Eso se habla muy poco también. Argentina sigue teniendo trenes que te pueden llevar tipo Buenos Aires-Rosario. Hay uno que te lleva al sur, que creo que se llama Andino. En la parte norte hay un tren medio importante, ¿no? Argentina tiene el tren más moderno del mundo, tren solar de la Quebrada. Pero miren lo que es. Si lo vemos por arriba el video, se lo ve lindo, aunque sea por adentro. Buah, seguimos. Tener cerca de 100.000 kilómetros de rieles, pero el levantamiento de las vías y el énfasis en el transporte automotor fueron reduciéndola progresivamente. En la historia argentina hubo que negociar con sindicatos fuertes, como son el sindicato de camioneros. Parece que se seguían haciendo vías terrestres por medio del transporte común de altas cargas, era camiones. No querían negociar ese trabajo que es más inseguro.
antes que llevarlo, y mucho más barato que llevarlo en un tren. Así que relegamos parte de tren por mantener las buenas relaciones con sindicatos de ese tipo. Esa es una de las grandes cagadas que tenemos acá. Es probable que este país en algunas décadas llegue a ser mucho más grande. Ya es conocido que el país tiene una disputa con el Reino Unido por las Islas Malvinas, pero también está la disputa sobre la... Esta es la parte que les decía hoy, la parte de Antártida, que bueno, esto es lo que reclama Argentina. Fíjense que ya tiene disputa con Chile, o sea, una parte de la que reclama Argentina, que es este de acá, lo reclama Chile, esta partecita de acá, y Gran Bretaña. Ustedes dicen, ¿por qué no se van de las Islas Malvinas? Porque quieren tener también presencia en la Antártida. Y toda la parte argentina, más de la mitad de Chile, dicen ellos que es de ellos. Australia, Nueva Zelanda también está al sur. Esto es lo que me suena. Noruega al norte de Europa, al norte del mundo, y te reclaman una parte de una isla que está al sur del mundo. Se me hace que debe haber alguna isla noruega por acá cerca, en esta parte, y por eso ellos reclaman. Si no, no entiendo por qué. Antártida. Aunque actualmente los territorios de este continente están fuera de la soberanía de cualquier país, para el año 2048, cuando termine el Tratado Antártico, este país podría sumar casi 1 millón de kilómetros cuadrados de territorio antártico. ¿Qué? ¿Vamos a hacer 1 millón de kilómetros más extenso de lo que somos ahora? Uy, eso nos deja como en el 6º país más grande del mundo. El primer papa de la Iglesia Católica no europeo o del norte de África es argentino, el Papa Francisco. La ciudad de Ushuaia, ubicada al sur de la isla grande de Tierra de Fuego, es la ciudad más austral del mundo. También es considerada como la puerta de entrada a la Antártida, por ser un destino estratégicamente ubicado a tan solo 1000 kilómetros de distancia de la península antártica, y por contar con la infraestructura y servicios turísticos más completos de la región. Me gusta que este chabón es bastante pro-argentino. Ni siquiera nombró a Puerto Williams. O sea, los invisibilizó. Ushuaia, ciudad más austral del mundo. Calladito la boca todo. Aunque la desembocadura del río Paraná y Uruguay tenga por nombre Río de la Plata, este es en realidad un estuario, pues su caudal está conectado directamente con el mar. Sin embargo, el volumen de aguas que aportan los ríos a este estuario es tal que cambia el color al océano Atlántico, e incluso gran parte de sus aguas continúan dulces. No parece que está todo podrido. Por nada, uno de sus primeros nombres fue el Mar de Agua Dulce. Este país es una importante reserva de biodiversidad en el planeta, pues posee un total de 495 áreas protegidas que abarcan una superficie de 356.000 kilómetros cuadrados, lo que les da un tamaño similar al de Alemania. La selva paranaense es una de las selvas más deforestadas del mundo, pues cerca del 92% de su superficie original fue destruida. En lo que queda de esta selva se conserva una gran biodiversidad de especies en peligro de extinción, y la Argentina, a pesar de ser el país que menor superficie poseía de esta selva, actualmente es el país que mejor la conserva. Esto es perfectamente visible desde un satélite, mientras que en Paraguay y Brasil se aprecia el tono verde claro de la deforestación. Por lo que se ve están Misiones. Fíjense, nos vienen a hablar a nosotros de cuidar el medio ambiente. Miralo a Paraguay, miralo a Brasil, miranos a nosotros cómo te conservamos bien verde tupido la parte de la selva paranaense. En la Argentina se conserva una gran parte de la selva, y esperemos que continúe así. Tranquilo vos, tranquilo. No va a pasar nada. La Argentina tiene muchísimos patrimonios de la humanidad, como el Parque Nacional Los Glaciares, el Parque Nacional Iguazú, la Cueva de las Manos, ¿cómo no sabía de esto? la Península Valdés, los parques naturales de Chihualasto y Tengo que ir a ver esa piedra que no se cae, boludo. ¿Cómo no te caes, hija de...? Talampaya, la Manzana y las estancias jesuíticas de Córdoba, la Quebrada de Humahuaca, el Capañán o sistema vial andino compartido con sus vecinos del norte, Capañam. No lo tenía ese tampoco. Cuapac Ñam. norte y las misiones jesuíticas. A ese lugar fui. Esas son las ruinas de las misiones jesuitas. Resulta que en un momento la iglesia quería expandir su poder y su religión por el mundo. Entonces fue domesticando a los guaraníes. En sí, a todo aborigen que podía. Y uno fueron los guaraníes misiones. Lo que han contemplado hoy fueron 50 datos sobre el mejor país del mundo, mi país. Nos vemos en la próxima. Like, suscripción, compartida. Adiósito.